Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer un estudio completo de esta función, donde podemos ver que tenemos una función racional, por lo tanto tenemos que encontrar su dominio, los interceptos, asíntotas que tiene, y luego tenemos que evaluar los intervalos de crecimiento para ver si tiene puntos críticos, si esos puntos críticos son extremos relativos de algún tipo, y después evaluar la concavidad y ver entonces si que tiene puntos de inflexión. Recordemos de que no puede tener puntos de inflexión si no cambia de concavidad, por ejemplo. Y hay que tener cuidado porque muchas veces los candidatos o lo que parece ser un máximo o parece ser un mínimo, a veces se tiene que descartar porque no pertenece al dominio. Entonces, por lo tanto, siempre mi primer paso en un análisis de este tipo va a ser encontrar el dominio, ¿ya? Y el dominio va a ser la expresión siempre y cuando el denominador sea distinto de cero, ¿ya? Eso no tiene ninguna regla adicional, pero después vamos a ver de que podría pasar de que tanto numerador como denominador coincidieran en cero en ese punto, por lo tanto ese punto podría dejar de ser una asíntota y podría ser una simple discontinuidad de tipo agujero, ¿ya? Entonces por eso hago la salvedad de que no necesariamente los puntos que no pertenecen al dominio siempre son asíntotos, ¿ya? Haciendo el despeje, aquí yo puedo aplicar, como variable real, puedo aplicar raíz cuarta a ambos lados, y aquí me va a quedar el valor absoluto de x. La raíz cuarta, como es una raíz par, también me queda valor absoluto de x. Y la raíz cuarta de uno es simplemente uno porque la raíz cuarta también es una función, por lo tanto tiene que tener un único valor. Por lo tanto, si aquí aparecen dos valores, se debe al valor absoluto y no a la función raíz cuarta. Por lo tanto, aquí me faltaron los distintos. El dominio van a ser todos los puntos donde el x no sea ni menos uno ni uno. Podemos verificar que menos uno a la cuarta es uno y menos uno es cero, y el numerador eh, queda en el menos uno, por lo tanto es un punto que hace que se indefina la expresión, ¿ya? Después vamos a evaluar qué pasa acerca del punto. Entonces voy a escribir el dominio de manera en formato de intervalo, por lo tanto aquí vamos a decir de que x está entre el menos infinito y menos uno, unión entre el menos uno y el uno, unión entre el uno y el infinito. Siempre recomiendo escribirlo en formato intervalo porque así después tenemos el cuidado de ver qué pasa en los puntos que están cerca, que esos puntos se descartan de otras cosas, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Ya? Entonces, mi segundo paso va a ser encontrar los interceptos considerando el dominio que ya obtuve. Entonces, los interceptos, recordamos de que son de dos tipos. Uno se obtiene evaluando la función en cero, f de cero, y lo otro se obtiene resolviendo la ecuación f de x igual a cero. ¿Ya? Los primeros son para los interceptos en el eje y o vertical, y los otros son los interceptos en el eje horizontal. Lo primero funciona siempre y cuando el cero pertenezca al dominio, es el único requisito. Y vemos que cuando yo evalúo, me va a quedar 0 dividido por 0 elevado a la cuarta, menos 1. Y esto es lo mismo que decir 0 dividido por menos 1, pero 0 dividido por menos 1 es simplemente 0. Entonces, este es un intercepto particular porque en el fondo es un intervalo del origen, ¿ya? Y lo que puede pasar en la segunda parte es que como el origen es tanto eje vertical como eje horizontal, f de x igual a cero tiene como sea una solución que es la solución que ya encontramos. La pregunta es si tiene otra. O sea, para evaluar esto tenemos que decir que el numerador sea igual a cero. Y vemos que eso no tiene otra solución porque tenemos un polinomio de grado uno. Por lo tanto, x igual a cero es la única solución. Por lo tanto, pareciera que tuviéramos dos interceptos, pero en el fondo es solo uno, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, vamos a decir de que el único intercepto y se entrega en paréntesis de llave porque pueden ser más elementos. En mi caso, solamente el 0, 0. O sea, quiere decir que la función, su gráfico corta en el origen. Vamos a borrar aquí para limpiar un poco la pizarra. Ya. Ahora tenemos que analizar las asíntotas. Entonces, lo que yo decía al principio.
Los puntos que no pertenecen al dominio son candidatos a asíntotas, pero no necesariamente son asíntotas. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar el límite cuando x tiende... Ah, voy a hacer un comentario previo porque me va a ayudar a las asíntotas. ¿Ya? Voy a darme cuenta de que f de menos x es igual a menos f de x. Pueden reemplazar el menos x y me doy cuenta que menos x a la cuarta abajo me queda simplemente x a la cuarta. Y arriba me queda menos x. Por lo tanto, f de menos x es igual al negativo. Eso quiere decir de que la función es impar. Entonces aquí voy a colocar como un comentario de que la función es impar y eso me va a servir para hacer el gráfico en la última parte. ¿Ya? Y también me sirve para entender de que hay una cierta simetría, por lo tanto, si hay un máximo en una parte, en la parte en el eje positivo, en la parte positiva de los x, quiere decir que tiene un mínimo en la parte negativa porque tiene una simetría inversa. ¿Ya? Comentario aparte. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es evaluar límite cuando x tiende a... El primer candidato es menos 1. Lo vamos a evaluar por izquierda. ¿Ya? Y lo que yo recomiendo cuando se hace este análisis es que yo tengo que entregar la respuesta más completa, no me basta decir que es infinito, sino que voy a colocar si que es infinito positivo o infinito negativo. Entonces, acá voy a colocar el x tal cual, pero aquí lo voy a factorizar. Me voy a saltar un paso porque yo veo que x a la cuarta menos 1 lo puedo factorizar dos veces, como x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1. Y a su vez, el x cuadrado menos 1 lo puedo factorizar en variable real dos veces más. Por lo tanto, lo voy a dejar así como x más 1 por x menos 1 por x cuadrado más 1. Voy a alargar un poco la barra de la fracción. Ya, entonces, voy a hacer algunos comentarios. Entonces, el primer comentario, estamos evaluando el límite cuando perdón, x tiende a menos 1 por la izquierda, ¿ya? Pero este número, ese paréntesis, es siempre positivo para cualquier valor, ¿ya? Como estamos cerca del menos 1, el numerador también es negativo. O sea, me refiero también, o sea, es, a diferencia del paréntesis de abajo, es negativo, ¿ya? Pero no es que sea siempre negativo, es negativo en estas inmediaciones, ¿ya? El x más 1 es el que se hace 0 con el menos 1, o sea, eso explica la discontinuidad, pero x menos 1 es estrictamente negativo cuando estamos cerca del menos 1. Me queda menos 1 que está cerca del menos 2. Ya, y aquí viene lo importante. El x más 1, dependiendo si es izquierda o derecha, va a tener distintos signos. Entonces, eso es lo importante, porque eso me va a definir cómo son las asíntotas. Ya concluí que sí tiene una asíntota, porque veo que se hace negativo dividido por cero, y eso es infinito, pero tengo que ver si es infinito negativo o positivo. Entonces, cuando tomo un número más negativo que el menos 1, el x más 1 es negativo. ¿Ya? Por lo tanto, este límite es negativo, 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 positivo, eso es menos infinito. Por lo tanto, como yo me doy cuenta de que el signo lo define ese paréntesis, cuando yo hago el límite lateral por derecha, yo ya sé que esto vale infinito positivo. No tengo que volver a hacer el análisis porque ya concluí de que efectivamente hay un paréntesis que cambia de signo por izquierda y por derecha. Y ahora voy a seguir escribiendo los otros límites para el 1 positivo, tanto por izquierda como por derecha. Me río porque me acuerdo de que ahora o voy a aprovechar de que tengo la característica de par impar. Pero para convencerlo, voy a escribir primero uno de ellos. ¿Ya? Entonces voy a decir x1 izquierda, y aquí voy a anotar x más 1, y voy a anotar los paréntesis asumiendo de que es totalmente distinto a lo que hice anteriormente, pero después vamos a ver de que está muy relacionado. Entonces, este es positivo siempre. Cerca del 1 positivo, aunque sea izquierda o derecha, es positivo siempre. Este paréntesis x más 1 es positivo siempre, y el que define el cambio es este. Entonces, cuando estoy en 1 por izquierda menos 1 es negativo. Por lo tanto, este es menos infinito, y por consecuencia, este es más infinito.
Entonces, aquí viene no se lo aprendan como regla, pero como la función es impar, tiene que haber una simetría también entre la asíntota de menos uno con la del uno, ¿ya? Entonces, notamos de que es izquierda, derecha, izquierda, derecha, menos infinito, infinito, izquierda, derecha, menos infinito, más infinito. Son iguales. En el caso de las funciones pares, si me da por izquierda menos infinito, infinito, con este mismo tipo de discontinuidad, me deberían dar alternadas las otras porque la simetría par funciona de izquierda a derecha distinto. Pero no lo generalicemos porque eso solamente funciona si es que la discontinuidad tiene un exponente impar, ¿ya? Entonces, recordemos de que estamos analizando solamente las asíntotas. Entonces, yo dejo esto para que ustedes después vean que en el gráfico es consistente con lo que dijimos acá, ¿ya? Porque vamos a ver de que después lo vamos a usar más el crecimiento y decrecimiento para evaluar los signos cómo son las asíntotas en su vecindad, ¿ya? Pero aquí vamos a notar de que la asíntota horizontal, abreviándolo un poco, son x menos uno y x igual a 1, ¿ya? Ahí lo pueden abreviar como ustedes quieran mientras se entienda. Ya, y ahora vamos a analizar la asíntota horizontal, porque la asíntota horizontal es límite cuando x tiende a infinito de f de x, o de límite cuando x tiende a menos infinito, pero la función es impar. Por lo tanto, yo sé que en una función impar, y solo en una función impar, cuando yo evalúo límite cuando x tiende a menos infinito, yo sé que me va a dar el mismo número, pero negativo. Muy importante esta aclaración. O sea, le tengo que cambiar el signo a uno de los límites, ¿ya? Entonces calculo solo uno y después le cambio el signo al otro. Pero en este caso, cuando yo evalúo el límite, veo que tengo un infinito mucho más pequeño porque está elevado a un exponente uno y abajo tengo un infinito más grande. Yo puedo dividir por x a la cuarta arriba y abajo y me va a quedar un cero arriba y abajo me va a quedar un uno menos un cero, ¿ya? Por lo tanto, este vale cero. Y si este vale cero, quiere decir que este vale eh, menos cero. A ver, voy a ver si lo escribí. Sí, está bien. Pero el cero es el único número cuyo negativo coinciden en valor. Por lo tanto, yo también puedo concluir de que límite cuando x tiende a menos infinito de f de x también es cero, ¿ya? Entonces, por eso digo, si la función es impar, calculamos uno y después yo sé que el otro límite es el mismo número, pero con el signo invertido. O sea, por ejemplo, si me da menos 2, el otro es más 2. Si me da 3, el otro es menos 3. Pero con el cero pasa una particularidad de que los dos son cero, ¿ya? Entonces, la regla del cambio de signo no aplica si es que uno de los dos límites es cero. O sea, aplica, pero pareciera que no, ¿ya? Sí, espero que no haya quedado tan enredado. Entonces vamos a decir de que la asíntota, aquí puse horizontal, me equivoqué. Voy a corregir, esta es vertical, las del X son vertical, y las del Y son simplemente una, que es Y igual a cero, porque podríamos poner Y igual a cero o Y igual a menos cero, pero menos cero también es cero, ¿ya? Entonces, eh, hasta aquí llega el análisis de la función original. Podemos agregar el análisis de los signos, ¿ya? Lo voy a hacer y con eso terminamos el análisis finalmente porque veo que los cambios de signo aquí son un poco más complejos. Entonces, voy a borrar. Entonces, voy a hacer un análisis de signos y voy a decir cuándo f de x es mayor que cero. Y para evaluar los signos, yo recomiendo siempre la versión más factorizada posible. Entonces, aquí yo tengo x menos uno, x más uno, y el x cuadrado más uno lo voy a omitir porque es siempre positivo. Recordemos que teníamos un tercer término en el denominador original. Entonces vamos a analizar esto sí. Entonces podemos hacer una tabla con el menos uno, el cero y el uno. Y recordamos aquí que el menos uno y el uno no se toman, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a colocar, podemos poner el cero primero, menos uno, o sea, negativo, negativo, positivo, ¿ya? Después con el menos uno, negativo, positivo, 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 y con el uno negativo, 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 positivo.
y hacemos la multiplicación o división, que es lo mismo. Por lo tanto, el resultado final es un negativo, porque menos, menos y menos me da negativo, menos más, menos me da positivo, y por un negativo me queda negativo, y todo positivo me queda positivo. Y ahí tengo los signos de la función original. Entonces, ahora sí, con eso termina nuestro análisis. Recordemos esto, yo lo voy a recordar, y después lo incluimos en el resumen final cuando tengamos los crecimientos y las concavidades. Voy a pausar el video y continúo. Ya, ahora necesitamos calcular la primera derivada y hacer un análisis de sus ceros y puntos que no existen en el caso que tengamos, y después analizar los cambios de signo. Entonces, la primera derivada, como es un cociente, vamos a decir de que la derivada del numerador es 1, por lo tanto no la vamos a escribir, y el denominador sin derivar sería x a la cuarta menos 1, y después lo podemos factorizar, pero no lo factoricemos todavía porque falta una parte de la expresión, menos el numerador sin derivar, que es simplemente x, por la derivada del denominador. Tengo que hacer esa diferencia, y aquí me va a quedar el denominador al cuadrado. Entonces voy a seguir trabajando el denominador, perdón, el numerador, y esto me queda menos 1 y menos 4x a la cuarta, o sea, menos 1 menos 3x a la cuarta. Entonces esto lo voy a factorizar por un menos 1 y decir que esto es 1 más 3x a la cuarta. Ya. Y aquí me pasa lo siguiente. Este término es estrictamente positivo. Nunca se hace cero, porque es la suma de los números positivos. Este número se podría hacer cero, pero no en el dominio que estamos trabajando. Por lo tanto, también es estrictamente positivo porque está al cuadrado. O sea, hay uno que es suma de positivos entre positivos, y hay uno que es un término que no es siempre positivo, pero está al cuadrado, por lo tanto, deja de poder ser negativo. Podría ser cero, no en el dominio. Pero está multiplicado por menos uno. Por lo tanto, eso quiere decir de que dos cosas. La primera es que f' de x igual a cero no tiene solución, porque la derivada es siempre negativa. Y además vamos a decir de que la función es siempre creciente. Pero importante, perdón, decreciente. Pero importante, cuando la función tiene discontinuidades, hay que escribir los intervalos de crecimiento separados por intervalos, porque los intervalos tienen que ser continuos. O sea, cada grupo tiene que ser continuo. Entonces, intervalos de crecimiento no tiene o conjunto vacío. E intervalos de decrecimiento sería tal cual que el dominio de la función. Entonces vamos a colocar el menos infinito al menos 1, y del menos 1 al 1 se separa por i porque los intervalos son independientes entre sí. Por lo tanto, no podemos poner opcionalidad porque la opcionalidad tiene que ver con los puntos que yo puedo reemplazar en f, pero no con los intervalos de crecimiento. Por lo tanto, aquí se anota con una coma, o también se pueden anotar con un conector lógico de esta forma, como ustedes prefieren. ¿Ya? No lo escriban con uniones o con o. Se escribe con i o con coma. Y no tenemos intervalo de crecimiento, perdón, así que eso quiere decir que la función solo decrece. ¿Ya? Pero tenemos que tener cuidado porque tenemos asíntotas, entonces por eso lo escribimos de manera separada. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener la segunda derivada. Entonces voy a obtener la segunda derivada. Aquí hay que tener más cuidado porque la segunda derivada en general es un poco más difícil, ¿ya? Y además tenemos que tener cuidado porque hay un menos que está afuera. Por lo tanto, vamos a dejar el menos fuera y vamos a derivar la misma expresión, pero sin el menos, porque el menos lo dejamos aparte por ahora. Entonces ahora derivamos el numerador. La derivada del numerador sin el menos es 12x al cubo por la derivada perdón, el denominador sin derivar, por lo tanto me queda así, menos el numerador completo, por lo tanto aquí voy a colocar 1 más 3x a la cuarta, por la derivada del denominador, y aquí cuidado, baja el 2, x a la cuarta, menos 1, por la derivada del paréntesis, que en mi caso es x a la cuarta menos 1 derivado, que sería simplemente 4
x al cubo menos 0, pero el 0 no lo escribimos. Por lo tanto, lo dejamos ahí, cerramos el paréntesis, y lo dividimos por x a la cuarta menos 1 al cuadrado, y a su vez al cuadrado, por lo tanto me va a quedar x a la cuarta menos 1 a la cuarta. X a la cuarta menos 1 toda a la cuarta. Pero veo que hay términos que se pueden simplificar, porque el x a la cuarta menos 1 no puede ser 0, por lo tanto yo puedo factorizar por x a la cuarta menos 1 y simplificar lo que queda. Entonces, voy a tratar de aquí tener mucho cuidado, de no equivocarme, y voy a decir que esto es menos, y aquí voy a escribir 12x al cubo por simplemente x a la cuarta menos 1, pero sin el cuadrado porque factoricé por 1. Por uno de los x a la cuarta menos 1. Y aquí me va a quedar menos 4x al cubo por 1 más 3x a la cuarta. Ah, y aquí me faltó un 2, así que voy a colocar aquí un 8. Ahí está. Y este tiene que estar dividido por x a la cuarta menos 1, pero ya no a la cuarta, sino que al cubo. ¿Ya? Esa simplificación se puede hacer porque estamos trabajando en el dominio donde son siempre los x a la cuarta menos 1 distintos de 0. Ya aquí tengo que esperar que se estabilice porque tengo un poco de delay. Ahí se están ahí apareció lo que había dicho, pero no se había visualizado. Entonces, ahora lo que voy a hacer es factorizar por menos 4x al cubo. ¿Ya? Por lo tanto, el menos que dejé afuera, lo absorbí con el 4x al cubo, por lo tanto me queda 3x, 3x a la cuarta, perdón. Ya, entonces me quedó un 3, entonces voy a escribir 3x a la cuarta, lo voy a escribir arriba mejor, por temas de espacio. Entonces me queda menos 4x al cubo por 3x a la cuarta, menos 3 multiplicando por 3. Y aquí me quedó, como tengo un menos y un menos, eh, mm, claro, factoricé por 4x al cubo en el fondo, entonces se mantiene este menos. Entonces aquí me queda menos 2 menos eh, 6x a la cuarta. Claro, y como la función es impar, tiene que tener una cierta simetría la segunda derivada. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces aquí me va a quedar x a la cuarta menos 1 al cubo. Y aquí voy a hacer el último paso, voy a mantener el 4x al cubo. Y voy a decirle que esto es menos 3 menos 5. Entonces, los dos son negativos, entonces voy a cambiar el menos. Y voy a decir 4x al cubo por 3x a la cuarta más 5. Y ahí también me queda un paréntesis que es siempre positivo. Y abajo me queda el x a la cuarta menos 1 al cubo. Y aquí viene lo súper clave. Tiene que haber una lógica porque la función es impar, por lo tanto tiene que haber una cierta simetría en los intervalos de concavidad también, porque si no la forma de la función no me va a coincidir para positivos y negativos, pero al revés. Y me doy cuenta de que ahora en realidad yo calculé la segunda derivada, voy a borrar el paso previo, porque yo quería encontrar los valores que hacían que esto sea positiva y para obtener por consiguiente cuando la segunda derivada es negativa, ¿ya? Y me doy cuenta de que como el término 3x a la cuarta más 5 solamente cambia el signo, el 4 también es siempre positivo, o sea, mantiene el signo, el 4 también mantiene el signo, veo que tiene los mismos cambios de signo que la primera derivada, porque x al cubo tiene los mismos cambios de signo que x, y x a la cuarta menos 1 tiene los mismos cambios de signo que x a la cuarta menos 1 sin el cubo. O sea, si algo está elevado al cubo, solamente analizo su contenido.
Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos que eso era entre el -1 y el 0, o entre el 1 y el infinito. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo mis intervalos de concavidad o convexidad, y tengo mis intervalos de crecimiento, que siempre es decreciente, y tengo los signos de la primera derivada, por lo tanto voy a hacer una tabla que resuma esas tres cosas. Ya, ahí dejé listo el esquema con los puntos importantes que son el -1, el 0 y el 1. Recordemos de que el -1 y el 1 son importantes porque son los puntos de asíntotas, y el 0 porque definía un punto de cambio para el signo de la primera, de la función original, perdón, y también un cambio de signo para la segunda de ellas. Entonces aquí vamos a anotar los signos. Si nos acordamos, esto es menos, más, menos, más. Ahí solamente evaluamos los signos del gráfico de la función. Y ahora vamos a anotar los intervalos de crecimiento. Entonces, como recordamos, la función era siempre decreciente, 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 decreciente y decreciente. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene extremos relativos, no tiene puntos mínimos ni máximos. ¿Ya? Y la concavidad coincidía, por casualidad numérica, de la función en realidad, que esto era convexa, convexa aquí, y cóncava o cóncava hacia abajo acá. Por lo tanto, ahora vamos a hacer el dibujo y vamos a dibujar primero la parte de los x positivos y después vamos a aplicar lo que nosotros nos dimos cuenta de que la función es impar. Por lo tanto, si dibujamos la parte par, después, o sea, la parte positiva, después dibujamos la parte negativa a su vez. Eso no quiere decir que todos los números de la derecha sean positivos. Quiere decir de que hay paridad, hay imparidad entre los valores de x y de menos x. Entonces, bueno, dijimos que f de 0 era 0 porque pasaba por el intercepto, ¿ya? Anotamos los interceptos ahí. Después, por ejemplo, en el 1 yo sé que la función no está definida. Entonces vamos a darle un espacio para que sea un poquito más grande. Vamos a dejar el 1 ahí. Y ahí uno se puede acordar de cómo eran los signos de las asíntotas, ¿ya? Pero podemos usar los crecimientos y concavidades también. Entonces, como la función es siempre decreciente, quiere decir de que esto tiene que tener un descenso hacia el menos infinito. De esa forma. ¿Ya? Por lo tanto, así se ve el gráfico de la curva entre el 0 y el 1. Notemos de que es decreciente y en este caso cóncava hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, después, la asíntota, ¿cómo reaparece? Si desaparecía al menos infinito, tiene que reaparecer en el más infinito porque sigue decreciendo. Por lo tanto, seguía bajando así, pero ahora cambió la concavidad, por lo tanto, es cóncava hacia arriba, y tenía que tender hacia la asíntota horizontal, que era I igual a C. Por lo tanto, ahí está el gráfico de la primera parte, como se dice, para los x mayor que 0. Análogamente, si aquí colocamos el -1, por lo tanto aquí tenemos el -1 acá, eh, la asíntota tiene que seguir con la coherencia de ser decreciente, desde el -1 hasta el 0, y la convexidad es cóncava hacia arriba, o convexa. Por lo tanto, tiene que hacer esto. Y ahí notamos que está lo que hablábamos de que la función es impar. O sea, este gráfico se parece mucho al gráfico de la función y igual a menos x al cubo, que es impar. ¿Ya? Y tiene un punto aquí, que es un punto interesante porque es un punto de inflexión. Entonces, este es el único punto de inflexión. Entonces, aquí vamos a agregar de que los puntos de inflexión, para mi caso, solamente tenemos el 0,0. ¿Por qué es 0,0? Porque sabemos que f de 0 vale 0. ¿Ya? No tenemos mínimos ni máximos relativos, pero sí tenemos un punto de inflexión. Y sabemos de que aquí tiene que pasar lo contrario de lo que pasa acá. Por lo tanto, aquí está la asíntota por el otro lado y aquí está la asíntota por el centro. Entonces, por eso yo decía, siempre vean si la función es par o impar, porque si graficamos de manera correcta la parte par, la parte para los x positivos,
la otra parte se dibuja igual, pero lo que era negativo pasa a ser positivo, y lo que era positivo pasa a ser negativo, como ocurre en otro ejercicio, y vemos que todo está muy consistente. La función es siempre, si vamos de izquierda a derecha, siempre decrece, 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 pero cambia de convexidad porque aquí es cóncava, cóncava hacia abajo y pasa a ser cóncava hacia arriba. Entonces, ese podría ser un punto de inflexión, pero no es punto de inflexión porque no pertenece al dominio. Aquí también pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, y ese punto sí pertenece al dominio, por lo tanto es punto de inflexión. Y aquí pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, pero de nuevo tenemos una asíntota, por lo tanto se descarta como punto de inflexión. Y esos son los elementos principales y el bosquejo a mano de la curva. Pueden chequearlo con una herramienta tecnológica, pero por ahora quedamos hasta aquí. Suscríbanse al canal en Automáticas. Muchas gracias por ver y chao. Estén bien.